Y me acordé de dos cosas. Una serie de libros que empezaron a hacer hace 40 años, un autor francés, Yves Bonnefoy, sobre historia del pensamiento estético, y Jan Starobinsky, con el que yo tengo una deuda de gratitud sin haberlo conocido nunca más que a través de sus lecturas, porque tuve el honor de ocupar su sitial en la Academia Europea de Filosofía de la Ciencia. Ellos pensaron algo, fechas claves en la historia de la humanidad, que hay alrededor de una fecha clave. Y Starobinsky escribió un libro maravilloso que se llama 1789, El inicio de la edad de la razón. Pensé cambiar un poco, no Corvisart, sino pensemos edad de la razón. ¿Qué más podríamos pedirle a la edad de la razón? Hace poquito, en una crítica con bioticistas norteamericanos, Tris Engelhardt particularmente, decía, tenemos un problema, la bioética no va a servir para nada porque sigue siendo algo post-ilustrado. Y yo pensé, no es post-ilustrado, es ilustrado. Y muchos de nosotros ingenuamente nos seguimos calificando como ilustrados. Digo ingenuamente porque todavía pensamos que la razón humana es digna de fe. Quizás sea lo único digno de fe de que disponemos los humanos, sino a qué apostamos. A mí no me interesa mucho la razón de los gusanitos que nos enseñó ayer Toño Velázquez, del Celorhabditis elegans. Yo prefiero la razón humana. Pero, ¿a qué apostamos? Entonces, ¿cuál es la racionalidad de la medicina que heredamos de la Ilustración? Corvisart es un excelente ejemplo para ver de esta racionalidad. Aquí tenemos a Corvisart, pero junto con él otras gentes. Vamos a platicar un poquito de otros que sí están retratados en lo que vamos a ver, y uno que no alcancé a encontrar su foto, porque no lo iba a incluir hasta anoche, que es Georges Cavani. Cavani, Corvisart, Bichat. Esto se da en París, y esto sería París poco antes de la Revolución Francesa, con los grandes hospitales que había creado la monarquía. Y Antoine Petit, profesor de medicina en el Hospital de la Charité, antes de la Revolución. ¿Y qué es lo que planteaba Petit y le enseñó a Corvisart, que fue su alumno? Planteaba que era importantísima la clínica. ¿Cuál clínica? La clínica hipocrática. Todavía seguimos teniendo y somos altamente criticados los médicos. Piensan en Hipócrates como si Hipócrates anduviera por ahí. Hipócrates ya no sabría nada en la medicina del siglo XXI. Pero es un emblema. Pero además es otra situación. Si Hipócrates estuviera aquí sentado con nosotros, yo le cedería el micrófono con mucho gusto. ¿Cuánto tiempo necesitaría para ponerse al corriente? Sería la pregunta. Sería el primero en hacer una medicina hipocrática adecuada al siglo XXI, no al siglo VI a.C. ni al siglo V a.C. Entonces, Petit dice clínica. Segunda situación, los pacientes pobres no son objeto de caridad, son sujetos de cuidado. Otro punto central. La caridad ve objetos. Objetos para irse al cielo, los que están haciendo la caridad. Viene desde Santa Elena en adelante. La Revolución Francesa y simbólicamente en 1789 nos trae la aparición del citoyen, el ciudadano común, digno de respeto porque es representativo de humanidad. Curiosamente, en 1791 el Hospital de la Charité cambia su nombre, Hospital de l'Unité, de la unidad. ¿Unidad entre quién? Entre humanos. Humanos que necesitan una atención y humanos que pueden dar una atención. Y humanos que desde el gobierno deben de proveer que esa atención se dé. El Hospital Necker, después, Corvisart va a trabajar al Hospital Necker y tiene un problema muy serio. No quiso usar peluca y no lo admitieron. Quedó como ayudante. Lo mismo le pasó a Pinel.
Otra figura extraordinaria, Pierre-Joseph Dessolles, cirujano, hace anatomía, pero ya tiene el concepto de que la enfermedad se expresa en el órgano alterado. La alteración del órgano, está pensando en Morgagni, ayer Roy Pérez Tamayo nos habló de esto. Sitio y causa de la enfermedad es el órgano alterado, no es el humor que se altera y que secundariamente altera el órgano. Fíjense, aquí ya vemos una secuencia, Galeno hablando del humor que altera un órgano, y Galeno habla de localización de las enfermedades, no es tan inocente como lo pretendemos ver. Y Morgagni dice, sí, pero yo puedo quitar los humores, me quedo con la lesión. Dessolles plantea bien, pero veamos las lesiones. Él tiene dos alumnos muy importantes. Uno que se llamó Bichat. Corvisart fue su alumno menos directamente que de Petit, pero también. Y Pinel. Dessolles se muere a los 30 y tantos años también, pero deja una tendencia. Un cirujano debe de saber anatomía patológica, las lesiones de los órganos. Si no, no sabe qué operar. Y a la cirugía de drenar abscesos y sacar líquidos, se acabó. Es una cirugía que debe de acceder al órgano y que muchas veces, quitado el órgano enfermo, puede garantizar una mutilación, sí, pero una curación de la enfermedad. Y debe de poner en la balanza si la mutilación sea anatómica, tanto anatómica como funcional, ¿qué queda? Es mejor que la enfermedad que se quita. O si no hay que quitar nada, porque la enfermedad que se deja es mejor que la lesión que se va a provocar con la extirpación. Y el segundo hospital, la Charité. Ahí se admiten a Corvisart sin peluca. Y cuando llega la revolución, pues se acabaron la peluca y se acabaron los faldones de las levitas. No hubo más problema. Y fíjense lo interesante, en la vista del lado derecho de ustedes, los pabellones de la Charité que permitieron a Corvisart empezar a separar a los enfermos por tipo de patología que les encontró. Es una aportación importantísima. Ahí, este es el antecesor de Corvisart en el pabellón de clínica de la Charité, Desbois de Rochefort. Su gloria mayor fue haber trabajado con Corvisart y haberlo ayudado a ser su discípulo, pero al mismo tiempo a desarrollar una nueva medicina. Y regresamos al personaje, otra vez a la Charité. ¿Y quiénes están alrededor? Philippe Pinel. A Pinel lo conocemos como el iniciador de la psiquiatría moderna, pero ese fue un detalle mínimo. Pinel es una figura inmensa en la racionalidad. ¿Qué racionalidad tratan de establecer Corvisart, Pinel y otros cuantos más? Uno, sí creemos en la razón humana. Recordamos, se cambia Notre Dame para ser el templo de la razón. Y aquí tenemos antecedentes filosóficos. ¿Qué nos dicen los filósofos de la Ilustración? Diderot, D'Alembert, Helvétius, Voltaire, Rousseau. Regresemos a pensar qué dice la razón humana, y varios de ellos tienen discusiones serias, teóricas con Kant, no en persona muchas veces, pero discusiones serias, en el sentido, no podemos creer en lo que no vemos. Pensar en un conocimiento absoluto garantizado por una mente en abstracto, como lo planteó Platón en algún momento, no lo podemos tomar como nuestro porque no depende de nosotros. Hay una crítica que se da después contra la medicina, pero que se dirige a todo el conocimiento. ¿Cómo pueden saber medicina si no conocen las causas primeras? Pinel y Cabanis responden fácilmente a esto. No conocemos las causas primeras porque las causas primeras no entran en la razón humana. Lo que entra en la razón humana, y hablando aristotélicamente, dicen, son las causas eficientes. Vamos a ver qué provoca qué. Los humanos, ¿qué vemos? Hechos. Vemos situaciones. Tratamos de ver la realidad
porque finalmente, a partir de lo que vemos, hacemos interpretaciones de la realidad. Y ahí hay un hueco. Y entonces, ¿qué da esto? La posibilidad de hacer medicina. Pinel vive del 750 y tantos al 826, Cabaní muere en 805, Corvisart muere en 821. Es un grupo que coincide en el tiempo. Están planteando esto. La medicina y la agricultura son las primeras ciencias que ha desarrollado la humanidad. Ha desarrollado la humanidad. No son ciencias infundidas a partir de la divinidad a los humanos. Prometeo no tuvo que subir al cielo a robarse el fuego. La humanidad desarrolla cosas. Es inductivo. Es la primera gran innovación de la racionalidad ilustrada. Apostamos a la inducción. ¿Puede caer en errores? Sí. Pinel, en la introducción a su nosografía filosófica, dice: hay que tener mucho cuidado porque la razón humana nos puede llevar a hacer series de errores y decir que son verdaderos. Pero la razón humana debe ser analítica para evitar esto. No es la relación directa con la razón, con la realidad, sino el análisis de la realidad. Y necesitamos un método. Y va otra cosa curiosa. ¿Cuál método? El hipocrático, para empezar. Hay otro detalle interesante. Pinel comienza su nosografía filosófica con 50 y tantas páginas en donde analiza el pensamiento médico a través de la historia de la medicina para decir qué es lo que sí se puede considerar verdadero y qué es lo que debemos desechar como erróneo. Cabaní escribe un libro completo que se llama De las revoluciones en la medicina, y son revoluciones, cuando el pensamiento médico rompe con el precedente, incorpora el precedente como lo que ya no es, pero como lo que todavía puede ser fecundo, y lo proyecta para encontrar conocimiento nuevo. Punto central, siempre la posibilidad de conocimiento nuevo. Es el otro aspecto que le debemos a la ilustración. Y hay discusiones muy serias. En uno de los textos de Cabaní, que se llama Del grado de certidumbre de la medicina, fíjense la preocupación epistémica que están manejando estas gentes, hay un grado de certidumbre en la medicina. Cabaní dice, sí, dentro de un inmenso grado de incertidumbres con los que chocamos todos los días, pero nuestra función es lograr certidumbre a partir de la incertidumbre. ¿Cómo? Con un método. Cabaní en 1803 se vuelve el primer profesor de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de París, restablecida por Napoleón. Posteriormente, fue director de esta facultad en 1812, da un programa de medicina hipocrática, agregado al de historia que ya había quedado después de la muerte de Cabaní, que es el que toma Manuel Carpio en México como entrada al pensamiento médico moderno cuando se abre el establecimiento de ciencias médicas de México en 1833 y los cursos en 34. Entonces, ¿a dónde más llegamos con esto? Obras de Pinel. La nosografía. Y preferí esta su conocidísimo libro de Origen de la Psiquiatría, porque el método va de la nosografía a la psiquiatría. Sin esto, es posterior en la redacción, aunque es anterior en cómo va recopilando el material. La nosografía de Pinel la viene publicando a fines de la década del 810, pero la está trabajando desde 1796. Coincide con 798 que publica Cabaní su tratado sobre los grados de incertidumbre de la medicina, y coincide con las primeras obras de Bichat, en donde él se plantea otro problema particular: ¿en dónde está la enfermedad si los órganos tienen ciertas capitas que los diferencian en su estructura? Y podemos hablar de tejidos, no de órgano en general. Y Bichat muere a los 31 años. ¿Qué más nos hubiera dejado si dura 20 años más o 30? Pero eso ya no toca a la historia, toca a la imaginación que criticaba ayer Toño Velázquez.
Pero lo importante es, piensa en tejidos. ¿Qué nos da el tejido? La visión de la realidad. Y Bichat era interesante. No necesito microscopio porque tengo buena vista, diría ahora como nos dirían las abuelitas. No tengo que ir al oftalmólogo, no uso lentes, no necesito microscopio para ver los tejidos. ¿Por qué? Porque no busca el detalle del tejido, sino textura y alteración de la textura. Y eso se ve a simple vista bien. Sus alumnos usaban esos microscopios modelo Leeuwenhoek, grandes lupas, y no veían mucho más que Bichat. Pero lo importante es esto, sitio y causa de la enfermedad del tejido. Pero hay otro problema particular. ¿Por qué se altera el tejido? Decíamos, la razón ilustrada tiene un límite, el límite de nuestra percepción. Pero ¿cómo llevamos el límite de nuestra percepción más lejos? Haciendo análisis y utilizando la razón. ¿Qué método tenemos? Disección, identificación de los tejidos, nos dice Bichat, identificación de la alteración de los tejidos, pero siempre pensando a partir de la razón. Y regresemos un poco. Última obra de Bichat, 1802, investigaciones acerca de reflexiones acerca de la vida y la muerte. Y entonces él plantea otro punto central. Si nos queremos acercar a una causa última que no conocemos, esta se llama la vida. Cabanis por esa misma época decía, la vida es algo que está dado, es un hecho, pero nunca sabremos cuál es la causa última de la vida. Sí podemos analizar sus manifestaciones, nunca sabremos en dónde está establecida la causa última de la muerte, simplemente asumimos nuestra mortalidad y podemos analizar y estudiar toda la serie de condiciones, de hechos positivos, diría después Comte y Claude Bernard, que nos permiten entender por qué se mueren las gentes. Curiosamente, el libro de Bichat sobre la vida y la muerte, que abre una corriente especial, Vitalismo, analicemos las funciones de la vida, que dice, son las que se oponen a la muerte. Es muy bonita la definición, muy circular, pero indiscutible. La segunda parte del tratado analiza cómo la muerte del corazón altera la muerte del organismo. Cómo la muerte del corazón altera la muerte de los pulmones o produce la muerte de los pulmones y del cerebro. Y luego toma al revés, la muerte del pulmón que hace en el corazón y en el cerebro, la muerte del cerebro que hace en el pulmón y en el corazón. Juega con estos tres órganos principales para llegar al final del texto a decir, bueno, ¿y qué hacen estos tres órganos? ¿Cuándo mueren? Con el organismo. Hablemos no de disección, sino de estructura compleja. Otro punto central. Si nos quedamos en la disección, nos quedamos cortos, por definición. Bichat escribe no solamente su Tratado de las Membranas, que es de 1800, sino 4 tomos de anatomía, en donde empieza a ver anatomía comparada, que es el preludio de los 6 tomos de la anatomía comparada de Meckel. Otra vez comparada, regresamos a Galeno. ¿Por qué comparada? Porque las estructuras anatómicas del animal nos permiten entender las estructuras anatómicas del humano. Bayle, ahora un alumno de Corvisart. ¿Qué hace él? Fíjense, investigaciones sobre la tuberculosis pulmonar, tisis. Bayle muere de tuberculosis muy joven, lo mismo que Laennec después. ¿Qué plantea él al hablar de las investigaciones en la tuberculosis pulmonar? ¿Sigo el método de mis maestros? Primero, una aproximación clínica cerrada, buscando similitudes. Volvemos a Pinel en su nosografía. ¿Qué dice Pinel? Debo de buscar las similitudes entre una enfermedad y otra. ¿Qué le dicen los médicos a la antigüita? No vas a poder porque esto está dado por la inmensa variedad de las enfermedades que las debes de buscar como cosas separadas. ¿Pero qué plantean Bayle, Pinel, Cabanis, Corvisart? Podemos clasificar. Si no clasificamos, no podemos conocer. ¿La clasificación tiene un error o posibilidad de error? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar evitarlo, y cuando
tenemos los datos, jamás creerlos dogmáticamente. Y es una de las respuestas en las observaciones del grado de certidumbre de la medicina que hace Cabanis. Siempre podemos contestar que el error es corregible si razonamos y analizamos. ¿Garantizas que lo corriges correctamente? No, pero tenemos que razonar y analizar. ¿Y a qué apostamos? A asumir un conocimiento previo, a tenerlo siempre en tela de juicio y a tratar de llevarlo adelante para que las cosas vayan mejor. Algún momento, vuelve a decir Pinel al final de la nosografía y Cabanis en otro libro precioso que se llama de la reunión de la naturaleza de lo físico y lo moral del hombre. ¿A dónde podemos llegar? A conocer. ¿Cuándo? No sabemos. Pero siempre debemos de estar conociendo para llegar a conocer. Ese es el otro punto central. ¿Qué hace Bayle? Analizar con este método analítico clínico la tuberculosis y comenzar a plantear qué vemos en la tuberculosis por autopsia. Y aquí tenemos otro punto central en el que todos estos autores y Laennec van a traer a colación. La autopsia nos sirve para hacer una pregunta sobre la relación anatomoclínica. La autopsia como autopsia es maravillosa para la ciencia, para la medicina es una ociosidad si se deja así. Podemos saber muchísimo, tenemos mucho material de autopsia. Y cada que digo esto, ayer platicaba con el profesor Sankin de una caricatura que vi en el Wiener Arztwochenschrift, la revista médica de Viena, 1829, que decía, un paciente, y tenía una caricatura de un paciente tendido, ha sido inmensamente afortunado. Primero, porque se enfermó y llegó a Viena, llegó al Hospital General de Viena, al Josefino, fue admitido en el Josefino, fue admitido en el pabellón de Skoda. Skoda le diagnosticó por percusión y auscultación, porque ya tenía el estetoscopio de Laennec, todas las minucias de su pulmón, hasta dijo cómo desafinaban los ruidos respiratorios. Viena, por supuesto, musical. Y después se murió el señor. Y Rokitansky, maestro de Virchow, corroboró exactamente por medio de la autopsia el diagnóstico maravilloso que había hecho Skoda. 6 veces afortunado este paciente, que nos lo pintan tendido y por supuesto no muy sonriente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? El riesgo. Es un riesgo del pensamiento ilustrado también, que se va convirtiendo en algo que todavía seguimos doliéndonos y criticando. Cuando la medicina se vuelve exclusivamente patocéntrica, es ociosa. Deja un hueco inmenso. Puede haber gentes que queden muy contentas porque se compusieron patocéntricamente. Ya no tengo la enfermedad. Pero algunas veces dicen, caray, yo no sé qué sucedió. El doctor dice que ya me curó, pero no sé ni de qué ni cómo. ¿Qué nos vuelven a plantear nuestros pensadores ilustrados? Ahora regresando a Voltaire fundamentalmente y a D'Alembert. Hay un humano enfermo. ¿Qué es lo que debes de tener? La visión del humano enfermo. Y curiosamente todos estos autores van regresando. Bueno, Napoleón porque les iba a platicar más de Corvisart, pero lo dejamos como la ilusión de lo que iba a seguir y cambió. A lo mejor era peor Napoleón que la Restauración. Dejemos la interrogante, a lo mejor la Restauración fue mucho peor que Napoleón, porque hubiera permitido a otros ilustrados seguir pensando. Pero, en fin, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué tenemos además? Un ser humano enfermo. Voltaire siempre plantea la duda del ser humano frente a la inmensidad del universo, en micromegas, frente al problema del optimismo, frente al problema de la gloria, frente al problema de la paz, inclusive sus tragedias en verso, que literariamente salen totalmente de nuestra estética actual, tuvieron ese mérito, siempre plantear la dimensión humana de lo ideal. Y siempre la pregunta, ¿a dónde voy? Voy jugando, voy pensando, y otro punto central, el rescate de la dignidad humana en todas las dimensiones. ¿Qué es lo que hace Pinel?
en la salpêtrière, quitarles las cadenas a las locas. Antes ya se las había quitado a los locos en Bicêtre. ¿Por qué? El enfermo mental no es un bicho raro, es un humano que tiene una enfermedad. Pinel diseca cerebros de pacientes enfermos mentales crónicos, deteriorados, cuando mueren, y encuentra que hay engrosamientos de meninge. Dice, este es el sitio y causa de la locura. Por supuesto se equivocó, pero abre el camino. Busquemos en el cerebro el sitio y causa de la locura. Pasamos de lo anatómico a lo funcional. No nos podemos quedar en lo anatómico. ¿Cómo funciona? Llegamos del cerebro a receptores específicos, pero receptores específicos que se marcan no necesariamente o no exclusivamente de manera anatómica. Son estructuras anatomofuncionales. No hay anatomía sin función. ¿Dónde están las manifestaciones de la vida que buscaba Bichat? Entonces, nuestra herencia de este razonamiento ilustrado, yo diría, la podríamos resumir en dos cosas centrales. Tenemos una historia de una medicina que es la base de nuestra medicina actual en muchos sentidos. El concepto anatomoclínico, llevado a su máxima expresión con las limitaciones técnicas que tenía en la época, pero central con la amplitud de la razón aplicada a plantear problemas, a resolver problemas y a volver a plantear problemas a partir de lo que se resolvió. No quedarnos en el dogma de ya encontré. Siempre la duda, siempre un escepticismo fino, que también es la característica fundamentalmente de Voltaire. Y si pensamos en el otro filósofo no francés que entendieron mucho estos autores, de Hume y la escuela escocesa. El pensamiento humano, la razón humana, tal como la vemos, es inductiva. Y de ahí surge algo más, la dimensión moral que se exige a la medicina. Curiosamente, la nosografía de Pinel, el Tratado de las Enfermedades del Corazón y los Grandes Vasos de Corvisart, los dos estudios sobre lo físico y lo moral del hombre y grado de certidumbre de la medicina de Cabanis, las reflexiones de la vida y la muerte de Bichat, acaban planteando un punto central. Necesitamos seguir conociendo. ¿Para qué? Para entender qué es el ser humano. Y a Bichat ya no alcanzó a hacer esto, pero los otros seres desarrollan algo importantísimo. Si no existe, ellos dicen deontología, y dicen deontología porque no les gusta la ética aristotélica y menos la ética de Santo Tomás de Aquino. Queremos deontología. ¿Qué significa? Deberes de los médicos para con su razón. Fíjese, ahí no es con un código deontológico. El código no entra en funciones. ¿Quién te toma cuentas? Tú a ti mismo. Es un diálogo con tu razón. Y ahí está la dimensión moral inductivamente planteada como lo señala Hume, como lo señala Rousseau, como lo señala Voltaire, como lo asumen estos médicos. En el texto de las Revoluciones de Medicina de Cabanis, es un texto precioso al final, dice, no es posible que exista medicina sin un pensamiento deontológico que le dé al médico la dimensión de la dignidad humana que significa libertad y que significa uso libre de la razón. Muchas gracias.